Hola amigos, buenas noches con los que están conectados para estudiar un poquito sobre la Biblia el día de hoy. Bueno, les comento que el día de hoy pues ya comenzó una fiesta en Israel, una fiesta tradicional muy importante que es la celebración de Hanukkah, ¿no es cierto? Esta fiesta normalmente se viene celebrando ya desde la época antes de Cristo, incluso Yeshua o Jesús también parece que celebraba esta fiesta más o menos desde la época de los macabeos, desde el año 163, 164 antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces la palabra Hanukkah es una palabra en hebreo que significa rededicación del templo, porque recuerda cuando Dios a través de los macabeos justamente permitió que lo que es el reino del sur, al cargo de Judá sobre todo, quede libre de los griegos y de los asirios, ¿no es cierto?, que gobernaban en ese tiempo Jerusalén. Entonces, a ver si estudiamos un poquito el día de hoy sobre Hanukkah, que es una palabra en hebreo que significa rededicación, ¿no es cierto? Al fondo del video donde estoy dando la clase ahorita, yo encendí una Hanukkah de una de las mías, donde justamente usted va a encontrar que hay espacio para 9 velitas, ¿no es cierto? La una vela es la que sirve, pero en realidad en el contexto histórico bíblico de la tradición de Israel, pues se celebra o se enciende 8 velas, ¿no? Una cada noche de derecha a izquierda, pero la vela novena, por decir algo así, el que sirve va encendiendo una vela cada noche, porque justamente la fiesta de Hanukkah es una fiesta tradicional en Israel donde se va encendiendo una vela cada noche durante 8 noches, ¿no es cierto? Entonces quiero estudiar un poquito esto como una clase, el contexto histórico de esta fiesta. Ahora, unos están de acuerdo en celebrarla porque es una fiesta muy importante, está en la tradición de Israel, tiene que ver con la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel de los griegos que estaban al mando de Antíoco Epífanes IV y dañaron mucho lo que es en esa época el templo. Entonces unos están de acuerdo en celebrarla porque es una fiesta muy importante, tradicional, histórica, que está relatada en el primero y segundo libro de los Macabeos, en las Biblias católicas va a encontrar sobre todo en los famosos libros conocidos como deuterocanónicos, que en griego significa libros del segundo canon. Entonces ahí está el evento histórico narrado en el primero y segundo libro de los Macabeos, de lo que nosotros hoy conocemos como Hanukkah, la fiesta de la rededicación del templo. Y vamos a encontrar también en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 22 en adelante, vamos a encontrar a Yeshua o Jesús justamente en el templo en Jerusalén en la fiesta de Hanukkah, lo cual es un indicativo que parece que para Yeshua sí era importante Hanukkah, ¿no es cierto? Entonces hay que aclarar que hay personas que no están de acuerdo, lo cual es respetable porque para ellos si no está en la Torá pues no hay por qué celebrarla, es una fiesta tradicional. Ahora tenemos que entender que las fiestas de la Torá mencionadas en Levítico o Baikra capítulo 23 obviamente son fiestas de Dios, sí, correcto, pero la Torá fue escrita más de 1000 años antes de Cristo. Entonces el evento histórico que de Hanukkah, en cambio, sucede entre el año 167 al 164, 163 antes de Cristo, muchos siglos después, ¿no? Entonces Hanukkah es una fiesta importante en Israel, tradicional, celebrada por muchos, por otros no, porque no hay un mandato de pronto histórico en la Biblia para celebrarlo, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi Biblia católica, donde están los deuterocanónicos o libros del segundo canon, y justamente algunos datos históricos. Dice acá, dice que en el más o menos un tiempito después de Esdras y Nehemías, hasta un siglo y medio después de ellos, en la época griega primera y segunda de los Macabeos, fue escrito. El periodo comprendido de este libro es de los años 175 al 135 antes de Cristo, es decir, desde el año 175 al año 135 es donde se escribe justamente primera y segunda de Macabeos en ese periodo.
En preámbulo del libro dice que el capítulo 1 de este libro de Primera de Macabeos va a resumir la historia de Oriente desde Alejandro Magno, que gobernó del 332 al 323 antes de Cristo, hasta Antíoco IV Epífanes, que justamente es el que va a entrar a Jerusalén, va a violentar el templo, va a matar el primer día que entra a Jerusalén como 40,000 personas, entre ancianos, mujeres, niños, hombres. Va a meter una estatua de Zeus al templo, va a sacrificar cerdos, que es un animal no kosher, inmundo para comer, lo va a sacrificar incluso en el altar del holocausto, ¿no es cierto?, en el templo. Entonces justamente el capítulo primero de Macabeos da el preámbulo histórico de la conquista de Alejandro Magno de todo el mundo conocido de la época, incluyendo Jerusalén. Y usted sabe que cuando Alejandro Magno muere, al supuestamente no haber algún hijo que él herede, los 4 generales van a ser quienes se van a heredar el reino, van a partir el imperio de Alejandro Magno en 4 grandes pedazos del pastel, y justamente los Antíocos Epífanes son uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, según la historia de Macabeos, Antíoco IV Epífanes, del 175 al 164 antes de Cristo, este rey de los Seleucidas va a entrar a Israel, el reino del sur, y va a tratar de, obviamente, eliminar el contexto judío, el contexto del estudio de la Torá, de las prácticas de la circuncisión, de guardar el Shabbat y otras leyes más importantes en Israel, y va a tratar de helenizar de una manera total lo que es Judea. A ver, aquí aclaro algo, ¿no? Dentro del concepto de este hombre perverso que era Antíoco IV Epífanes, él quería helenizar, es decir, lo que quedaba de Israel, el reino del sur. Obviamente eso significaba aprender a hablar el griego koiné, sobre todo porque habían 7 tipos de griego. Había el griego ptolomaico, había el griego jónico, etc. Pero el más importante para el vulgo, digamos, era el griego koiné, el griego popular, el griego común. Entonces él va a entrar a Judea, va a matar a muchas personas, va a meter una estatua de Zeus, el dios de los griegos, va a matar cerdos en el altar de los sacrificios, y va a poner escuelas de filosofía, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, sobre todo, y del idioma griego va a poner las academias que vienen de Platón, obviamente la palabra academia, y va a poner los liceos también del discípulo de Platón, que era Aristóteles, para que la gente comience a aprender filosofía y deje de estudiar la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros de libros de la Biblia. También va a poner los gimnasios en Judea. Imagínense ustedes, para los judíos, donde Dios les prohíbe la violencia, el ofender a los demás, y de pronto poner gimnasios, que la palabra gimnasio en griego significa un lugar de desnudos. Entonces, hoy es común los gimnasios en nuestro contexto actual, pero para los judíos que estudiaban la Torá, la instrucción de Dios, todos los días en lo que era posible, sobre todo lo que es los lunes, miércoles y el Shabbat, el día de descanso. Entonces ya este hombre, Antíoco IV Epífanes, justamente va a prohibir el estudio de la Torá, celebrar las fiestas bíblicas, que son muy importantes, prohibir la circuncisión de los niños, obviamente al 8º día de nacido, conforme Dios lo ordena en la Torá, y va a prohibir otro tipo de cosas, y entre ellas va a implantar también el idioma griego, para que todos los judíos aprendan el griego, se olviden del hebreo, y va a poner la escuela de la filosofía, y va a poner también los gimnasios. Entonces, era un caos esto, ya usted puede imaginarse. Entonces aquí dice el libro, dice que una familia de fe religiosa intrépida y de muy elevada, de valor guerrero invencible y de amor inquebrantable a la Torá, a la palabra de Dios, la familia de los Macabeos, se impusieron en el país para evitar esa helenización del pueblo judío y sobre todo para mantenerlo en la emuná. Emuná en hebreo es la fe
o la pistis, que se dice en griego, traducido en castellano, fe, para mantenerse en la emuná de sus padres. La historia de esta familia, dice, es muy importante y ejecutora en los destinos de Israel, constituye el tema del libro. Entonces, justamente el tema a fondo del libro va a ser de los macabeos y también lo que ellos hicieron para libertar al pueblo de Judea, de Israel, del reino del sur, justamente de los griegos, ¿no? Entonces el toque de alarma lo va a dar Matatías, pero quienes capitanean al pueblo sucesivamente son sus tres hijos, los tres hermanos macabeos, Judas, Jonatán y Simón. Son ellos los que en esos 40 años de lucha casi cesante, más que salvar su propia vida, la pusieron al servicio del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, un judío escribió en hebreo este libro, más o menos en el año 140 antes de Cristo, ¿no es cierto? 135 antes de Cristo. Este libro que habla sobre la situación que vivió Israel con los griegos y con lo que se conoce como la famosa fiesta de Hanukkah, ¿no es cierto? Shalom para el pastor Diego, que ya está escuchando. Entonces, miren, entonces eso es un evento histórico, no estamos hablando de un invento, de algún rabino que se inventó esta historia, no, es una historia muy real, como decir los ecuatorianos, el 24 de mayo de 1822 fue la batalla del Pichincha, o sea, el 2 de agosto de 1810 y el 10 de agosto de 1810 hubo un grito de la independencia, ¿no es cierto? Pues son eventos históricos muy reales. Entonces aquí este libro está escrito como una historia real. Después, incluso Pompeyo va a llegar a Jerusalén en el año 63 antes de Cristo, ¿no? Entonces obviamente aquí hablamos ya cuando los griegos fueron derrotados por los macabeos, que se mantuvieron en guerra con estos griegos a pesar de expulsarlos de Jerusalén varios años, y Pompeyo va a venir a ayudar obviamente con el tiempo a los judíos, y con el tiempo Roma va a tomar el poder de lo que es Israel, ¿no es cierto? Entonces este libro narra primero y segundo de Macabeos, que yo le recomiendo que lea a usted, están en las Biblias católicas, sobre todo para que usted conozca y se informe mejor sobre lo que sucedió en el templo de Jerusalén, ¿no es cierto? Con esta destrucción del templo que hubo a través de los griegos. Ahora, yo les comentaba que para algunos es importante celebrar porque aún Yeshua estuvo celebrando aparentemente esta fiesta, para otros no. Entonces en Juan capítulo 10, verso 22 dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación o rededicación, que en hebreo es Hanukkah, fiesta que era en invierno. Entonces el apóstol Juan, uno de los discípulos de Yeshua, considera importante narrar en el evangelio que lleva su nombre que justamente en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de Hanukkah, fiesta que era en invierno. Entonces aquí nos da luz sobre que ya en Jerusalén Hanukkah se celebraba en el año 30 después de Cristo, porque justamente Yeshua está ahí, y esta fiesta era en invierno. Obviamente en el calendario gregoriano acá sería diciembre, el mes que allá de pronto en el calendario de Dios sería el 10º mes, donde cae lluvia en cantidad y es invierno en lo que es Israel. En el calendario de Dios sería el 10º mes, en el calendario gregoriano sería el 12º mes, aunque en latín diciembre significa décimo, ¿no es cierto? Porque en el mundo antiguo diciembre era el 10º mes de los romanos. Hoy es que es el 12º mes, pero en el mundo antiguo diciembre de hecho significa décimo en latín. Septiembre séptimo, octubre octavo, noviembre noveno, diciembre décimo. Enero era el 11º mes y marzo era el 12º mes en el mundo romano antiguo. Entonces aquí claramente se menciona que era en invierno, estaba la fiesta de la rededicación del templo, estaba celebrándose justamente en el templo, o sea, en el templo de Jerusalén. Y el verso 23 dice, y Yeshua se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces miren, lo que aquí nos dice es que en la fiesta de Hanukkah o la rededicación del templo, Yeshua se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces es interesante porque
Aquí uno le encuentra a Yeshua en la fiesta de Hanukkah y lo encuentra en el templo. Y lo encuentra en el templo, incluso nos menciona el nombre de la puerta en el pórtico de Salomón, lo cual a mí, obviamente como investigador, me da a entender que para Yeshua era importante estar en esta fiesta de Hanukkah. Ahora, ¿por qué? Porque Yeshua normalmente él vivía en Nazaret. Su ministerio lo hacía por Galilea. Cuando él iba a Judea, donde estaba el templo, normalmente él iba por guardar el mandamiento de Dios, que 3 veces al año en las 3 fiestas que son Pesach, o Pascua, Shavuot o Pentecostés, y de las cabañas o enramadas donde Dios manda vivir 7 días en cabañas, había que hacer una peregrinación. No importa dónde se encontraban, los de Israel tenían que ir a Judea, tenían que ir al lugar donde estaba el templo, porque de las 7 fiestas mencionadas en Baikra o Levítico 23 de parte de Dios, 3 son obligadas de peregrinación: Pesach, Shavuot y enramadas. Y siempre usted va a encontrar en los evangelios a Yeshua en esas fiestas, en el templo, ¿no es cierto? En el templo. Entonces me llama mucho la atención encontrar a Yeshua también en el templo, en Jerusalén, en el mes 10º, que en nuestro calendario hoy es diciembre, en el calendario occidental gregoriano, en la época que hay lluvias en Judea. Lo encontramos en Hanukkah paseándose en el templo y por el pórtico de Salomón. Obviamente, el que no quiere ver ya no quiere ver, ¿no? Pero aquí uno claramente puede darse cuenta que Yeshua estaba en Hanukkah. Para él era importante esta fiesta, aunque no está en Levítico 23, porque este evento obviamente sucedió muchos siglos después. Sin embargo, él estaba en esa fiesta en el templo. Ahora recuerden que hay un salmo, incluso el Salmo 121, si no estoy mal, que era el salmo de peregrinación, que se decía para estas fiestas de peregrinación, el que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces ese salmo era un salmo exclusivo de peregrinación. Es decir, cada vez que desde Nazaret Yeshua con su mamá, su papá, su familia y cualquier judío o israelita viajaba al templo, tenía que ir cantando, rezando con su familia, con los niños, ese salmo, para que en el camino les guarde Dios. Y al regreso a sus casas era igual, un salmo de peregrinación. Entonces me llama mucho la atención que Yeshua, que era muy pegado a la Torá, a la palabra, a la interpretación, lo encontramos en Hanukkah justamente paseándose en el templo, en el pórtico de Salomón. Eso dice Juan capítulo 10 del verso 22 en adelante, ¿no es cierto? Ahora recuerde que esta fiesta era en memoria de la purificación del templo por Judas Macabeo. O sea, esta fiesta era una fiesta tradicional. Quiero aclarar también, no impuesta por los rabinos, porque de pronto hay personas que dicen los rabinos son quienes pusieron esta fiesta. Pero no es así, porque el Talmud Babli, por ejemplo, el Talmud de Babilonia se comenzó a escribir el siglo III después de Cristo. El Talmud de Jerusalén el siglo II después de Cristo. Entonces, si bien es cierto, hay muchas takanot, mandamientos rabínicos, sin embargo, vamos a encontrar que esta fiesta en realidad no es impuesta por los rabinos, porque en el año 175, 165 antes de Cristo no existían los rabinos como tal. No existían los rabinos como tal. Es más, después de Hanukkah es donde van a aparecer ciertos grupos como los fariseos, que ya no van a estar de acuerdo justamente con los macabeos, que comenzaron a imponer el tipo de gobierno que ellos consideraban importante en Israel, y van a aparecer los varios grupos que después incluso se conocen como los saduceos, los fariseos, los parushim separados, etc. Entonces no se puede hablar acá de que es una fiesta rabínica o impuesta por rabinos, no, porque históricamente, si usted va a Primera de Macabeos, capítulo 4, vamos a ver, Primera de Macabeos,
capítulo 4. El verso 36 al 59, ahí menciona claramente de que esta fiesta ya fue impuesta por ellos. Incluso miren, si usted lee Segunda de Macabeos 15, del verso 36, dice lo siguiente: finalmente todos unánimes resolvieron que de ningún modo se debería pasar ese día sin solemnizarlo. Y en Primera de Macabeos 7:49 también dice lo mismo. Entonces, es decir, ya esta fiesta se impuso, o este día solemne se impuso como tradición en el pueblo de Israel desde la misma época que sucedió el evento histórico, es decir, del año 163 antes de Cristo. Entonces, Primera de Macabeos, capítulo 7, verso 48 y 49 dice lo siguiente: alegróse sobremanera el pueblo al estar libres y pasaron aquel día en grande regocijo. Se decretó se celebrase Hanukkah todos los años, esta fiesta, el 13 del mes de Adar, obviamente dentro del calendario de Dios, que como el calendario de Dios es lunisolar, a veces la fecha puede cambiar y de pronto en el calendario occidental gregoriano comienza el 10, que justamente es hoy, pasado las 6 de la tarde, hasta el 18 de diciembre, justamente cae Hanukkah, porque la fiesta de Hanukkah es 8 días. Entonces, Primera de Macabeos, capítulo 7, verso 48 y 49, claramente habla de que este día debe ser un día solemne que se debe recordar en Israel. Entonces ya vemos que esta tradición de celebrar como un día solemne esta fiesta de Hanukkah viene justamente desde la época de los mismos macabeos, cuando lograron sacar a los griegos del templo. Por eso es que se llama la fiesta rededicación, porque al meter una estatua de Zeus, hicieron inmundo al templo. Al sacrificar cerdos en el templo, hicieron inmundo el templo. Entonces, obviamente ellos tuvieron que volver a hacer una limpieza del templo cuando lograron vencerles a los griegos sirios, y obviamente ellos tuvieron que hacer una purificación, y desde ahí es donde viene esta fiesta como algo solemne, como lo acabo de mencionar claramente en los dos textos, en Primera de Macabeos capítulo 7 versos 48 y 49, y en Segunda de Macabeos verso 36, donde dice: finalmente todos unánimes resolvieron que de ningún modo se debería pasar ese día sin solemnizarlo, y se dispuso que se celebrase esta fiesta el día 13 del mes llamado en lengua siriaca Adar, día anterior al día de Mardoqueo. Entonces, esto está históricamente escrito en el libro de Macabeos, que es más o menos del año 135, 145 antes de Cristo, ¿no? Y vemos que Yeshua se encuentra en el templo en Jerusalén, también en la fiesta de Hanukkah o de la dedicación. Incluso él va a tener aquí un diálogo, dice el verso 24, donde le rodean en sus versiones de pronto dice los judíos, pero eso fue algo que le cambiaron. En realidad los que le rodean son los fariseos, y le dijeron: ¿hasta cuándo has de traer suspensos a nuestra alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Respondiendo Yeshua les dijo: os lo estoy diciendo y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas están dando testimonio de mí. Entonces miren, justo en la fiesta de Hanukkah, los fariseos, los saduceos le van a rodear a Yeshua y le van a decir: nosotros estamos esperando que así como en Hanukkah, por decirlo así, Dios envió a través de los macabeos, incluso Judith, una mujer que le cortó la cabeza al general de los griegos en esa época, y usted puede encontrar esa historia en el libro de Judith, también en el Antiguo Testamento, en la Biblia católica. Entonces, acá los fariseos, los saduceos están esperando también, sobre todo los fariseos, más que los saduceos, están esperando que venga el Mesías a rescatarles de los romanos, porque así como
en la época de los macabeos, los griegos estaban apoderados y haciendo sufrir al pueblo de Israel, ahora eran los romanos. Entonces, justamente este diálogo se da en Hanukkah, en una fiesta que conecta con el rescate de los griegos en contra de los griegos que Dios mandó a través de los macabeos, justamente para liberar al templo incluso y al pueblo de Israel. Entonces miren, entonces ellos esperaban que venga el Mesías, como hasta ahora le esperan, y los libre de los enemigos. Entonces Yeshua claramente dice, yo soy el Mesías porque mis obras hablan por mí. Porque de hecho las obras hablan más que las palabras, ¿no es cierto? Entonces es interesante cómo encontramos a Yeshua en Juan capítulo 10, del verso 22 en adelante, en el templo, en la fiesta de Hanukkah, en el pórtico de Salomón, y rodeado de, aunque en sus versiones dice judíos, porque eso fue manipulado, fue puesto varios siglos después, eso lo dicen los historiadores, incluso de la iglesia, en realidad los que les rodeaban eran los fariseos, que querían que el Mesías ya les libre del imperio romano, y Yeshua les dice, pues, sí, yo soy el Mesías. Y este diálogo viene en el contexto justamente de Hanukkah, y otros datos interesantes que da más adelante. Ahora, ¿por qué la costumbre en Hanukkah de encender las 8 velas, ¿no? La tradición. Bueno, aquí hay un debate, les comento. Para algunos en realidad hubo un milagro que cuando ya iban a rededicar el templo, el aceite para encender la menorá, que es la que tiene 7 brazos y que tenía que estar en el lugar santo, no santísimo, porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto solamente, sino en la menorá que alumbraba el Mishkan o el tabernáculo o el templo después, en el lugar santo tenía que estar siempre encendida las siete copas de la menorá. Bueno, hoy se usa velas, pero en ese tiempo era con aceite. Entonces, ahí dicen muchos rabinos, muchos judíos, que el aceite que Dios aprobaba que hacían los levitas para eso solo duraba una noche, y que sucedió un milagro en Hanukkah, dicen ellos, donde la botellita de aceite que era para encender la menorá, los 7 brazos de la menorá, una sola noche duró de una manera milagrosa 8 días, hasta cuando los levitas pudieron hacer el aceite nuevamente para seguir encendiendo la menorá, porque no podía ser cualquier aceite, tenía que ser el aceite exclusivo para eso, hecho por los levitas. Entonces, de ahí viene la tradición de encender 8 velas, una vela cada noche durante la fiesta de Hanukkah. Cuando comienza Hanukkah, o se recuerda el día que fue el templo rededicado a Hashem, a Dios, y limpiado de todo lo que hicieron los griegos paganos en ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora, ese es un punto que algunos consideran que efectivamente sucedió así, que fue un milagro y que el aceite duró 8 días. Pero hay otra opinión donde dicen que no es que el aceite se multiplicó, no, sino que como no habían podido celebrar Sukkot, que es vivir 7 días en cabañas, y más el 8º día, que para ellos es importante porque también está en la Torá que después de los 7 días de cabañas, de vivir en cabañas, que es una de las fiestas de Dios mencionada en Levítico 23, también Dios dice que hay que pasar un 8º día más en la cabaña, ¿no? Algunos hoy le llaman incluso Simchat Torah, la alegría de la Torá, etc. Entonces, de ahí viene la tradición, dicen algunos, de que ellos celebraron, digamos, en la rededicación del templo, también celebraron esta fiesta importante que es de vivir en cabañas, justamente los 8 días, y en realidad lo que ellos celebraron es Sukkot, vivir en cabañas 8 días. Esa es la otra interpretación. Entonces yo como profesor solo le informo, libre de lo que usted crea o no crea. Entonces la única tradición dice que el aceite se multiplicó, que valía para un día, para 8 días. Por eso dicen un milagro sucedió en Hanukkah, en la rededicación del templo. Pero otros dicen que no. Lo que pasa es que vienen las 8 velas hoy, o los 8 fuegos, es por que celebraron Sukkot, más Simchat Torah, lo que es la alegría de la Torah. Entonces, esas son las opiniones, o sea, en cuanto al candelabro de la Hanukkah, que no es lo mismo a la menorá. La menorá es el candelabro que Hashem mandó a diseñar a través de Moisés con el pueblo de Israel para el lugar santo, que debía estar encendido noche y día.
tiene 7 brazos, pero la Hanukkah tiene 9 brazos. 8 por los 8 días, por el supuesto milagro, si es que fue milagro, o por el Sukkot que celebraron. Y la novena vela que usted ve es en realidad la que sirve, ¿no? O sea, esa velita, por ejemplo, usted en la Hanukkah mía que yo tengo atrás, usted va a ver que está la velita amarilla más arriba, es la que sirve, ¿no? Entonces se va prendiendo una vela cada noche, desde lo perfecto a lo imperfecto, de lo derecho a lo izquierdo. Porque aún lo hebreo usted ve que se escribe de derecha a izquierda. Si usted va a escribir en hebreo, tiene que escribir de derecha a izquierda, no al estilo griego, que es de izquierda a derecha. Incluso si usted va a abrir un libro, si es hebreo, lo hable desde el final. Pero si es un libro griego, lo hable como normal, o sea, así, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, encender las velas, digamos, es una tradición que ha venido dándose con el tiempo, a través de los siglos, de esto de la Hanukkah. Sin embargo, aquí para mí lo importante era recalcar que como fiesta ya quedó solemnizada en el mismo libro de Macabeos por aquellos que Dios usó para liberar a Israel de los griegos. Entonces, eso es importante. Sin embargo, recuerde que en esto, como otros temas, cada persona decide. Saludos para Javier, que se caerá, que esté escuchando desde Ambato. Entonces hay que estar claro en estos asuntos. En asuntos de fe, de religión, de política, hay libertad de pensamiento, hay libertad de conciencia. Si una persona quiere celebrar Hanukkah, puede celebrarlo, sea judío o no sea judío, eso es algo muy personal, la fe. Si una persona considera que no hay que celebrarlo porque no es una orden dada por Dios en la Torah, ¿y cómo va a ser dada por Dios en la Torah si este evento sucedió mucho tiempo después? Y considera que no es necesario celebrarla, también está en su libre albedrío de no celebrarla. Gracias a Dios en el Ecuador hay lo que es libertad de culto, hay libertad de conciencia, usted puede vestirse como guste, mientras no ofenda a la sociedad, puede celebrar los asuntos religiosos que a usted le guste, sea del judaísmo, sea del islam, sea del cristianismo protestante, católico, sea testigo de Jehová, mormón, etcétera, porque justamente el Estado protege aquí en el Ecuador la libertad de culto. Entonces, si usted quiere encender su Hanukkah y celebrar con el pueblo de Israel este evento histórico donde Dios, a través de los macabeos, de los martillos, les mandó sacando a los griegos paganos de su templo, pues es un buen evento histórico para recordarlo. Tiene sentido porque se menciona en la Biblia, no solamente en la Biblia católica, en los deuterocanónicos, primera y segunda de Macabeos, sino aún en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22 en adelante, donde usted le ve a Yeshua justamente en Hanukkah. Ahora muchos dirán, no, pero es que aquí no dice que Yeshua estaba celebrando Hanukkah. O sea, quieren que diga Yeshua estaba celebrando Hanukkah. Pero se sobreentiende que es importante porque dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, fiesta que cae en invierno, y Yeshua estaba en el templo y estaba en el pórtico de Salomón. Entonces eso obviamente ya, para un detective, pues es un 75-80% a favor de que Yeshua sí le gustaba celebrar Hanukkah, ¿no? Entonces los que gusten celebrar, pues pueden hacerlo. Recuerden que hay tradiciones que sí son buenas, hay tradiciones que no son buenas. Entonces todo depende mucho de la madurez y de que usted también no sea dogmático, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Quito acabamos de pasar el 5 y el 6 de diciembre, que son fiestas importantes en la ciudad. Acá en Ecuador, Quito es la capital del Ecuador. Y obviamente el alcalde, por ejemplo, ya el día anterior a la fecha ya mencionó que uno debe colocar la bandera de Quito, que es azul y rojo, con el escudo que fue diseñado por el mismo rey Carlos V de España en esa época, y uno tiene que ponerla porque es una orden del alcalde, y si uno no la pone, da la idea de que no es patriota, que no respeta a las autoridades como manda la Biblia, o si pasa un supervisor, aunque en estos tiempos por el COVID casi no pasan, puede haber una multa incluso como antiguamente había. Entonces uno no puede decir que es pagano poner una bandera de Quito porque no está en la Biblia. En la Biblia no dice pongan la bandera de Quito el 6 de diciembre porque sería absurdo, ¿no es cierto? Sería absurdo. Shalom para Jorge Giovanni también de la Tacunga que está escuchando. Sería absurdo decir que porque las fiestas de Quito no están en la Biblia no voy a poner la bandera. O sea, es un evento histórico. Sucedió con la venida de Francisco Pizarro
en 1532, fundaron en 1534 lo que hoy es Quito, en el reino de los Quitus. Entonces hay eventos importantes como el 24 de mayo de 1822, está, digamos, cada ciudad tiene sus días, sus fechas importantes, cada persona también. Entonces, digamos, no todo está en la Biblia se resume lo más importante, pero hay eventos históricos que son importantes en Israel que no están en la Biblia, pero sucedieron. El mismo libro de Josué menciona esto y otros temas, no están escritos aquí, dice, pero están en los libros de las guerras y menciona otros libros. Incluso en el penúltimo libro del Nuevo Testamento, que es Judas, ahí menciona, ¿acaso esto no está escrito en el libro de Enoc? Y el libro de Enoc usted no lo va a encontrar en su Biblia, en la Biblia copta sí, porque para ellos sí lo tienen como inspirado, pero menciona el libro de Enoc, ¿no es cierto? Y ya le da validez. Entonces, el momento de que Juan mencione que se está celebrando Hanukkah en Jerusalén y Yeshua está en el templo, que es un lugar donde no cualquiera podía entrar, o sea, solamente ahí podían entrar los levitas, obviamente, el Cohen Gadol, los sacerdotes, los fariseos, porque eran parte del Sanedrín, pero solamente hasta el patio, hasta el lugar que era permitido, entre ellos los pórticos, como aquí menciona, y obviamente Yeshua va a tener un diálogo ahí con los fariseos. Entonces, es porque obviamente eso era importante. Recuerden que también Juan dijo, él utilizó un hipérbole, que es una figura de dicción en griego, donde se habla que algo puede parecer exagerado, pero se da a notar una verdad. Entonces Juan dice que si se escribiera todo lo que Yeshua hizo, no cabría en todos los libros del mundo, o sea, en todos los papiros y pergaminos de la época, porque todavía no se había descubierto la imprenta, pero Juan dice que si todo lo que Yeshua hubiera hecho se escribiera o lo hubieran escrito, no hubiera cabido. Una hipérbole, una exageración para dar a entender que Yeshua hizo mucho más que no consta en los evangelios, sin embargo no significa que por eso no lo hizo, ¿no? Shalom para Lu Erazo, gracias porque dice que está interesante el estudio. Entonces uno no debe ser dogmático, uno debe tener una mente abierta, porque el problema es que el momento que usted se dogmatiza puede caer en muchos errores, no solo religiosos, sino también políticos o de cualquier asunto. Y recuerde que tampoco usted y yo lo sabemos todo. Una persona puede tener información que usted desconoce, usted puede tener información buena que otras personas desconocen. Entonces, eso yo he querido compartirles hoy día, amigos y amigas, recordarles que hoy comenzó a las 6 de la tarde la fiesta de Hanukkah. Hasta el 18 de diciembre es Hanukkah. Se recuerda una fecha histórica cuando los macabeos les mandaron sacando a los griegos justamente del templo, de todo lo que es Israel, y pudieron quedar libres de ellos y rededicaron el templo de Jehová, y en hebreo rededicación se dice Hanukkah, ¿no es cierto? Y de ahí viene esta tradición. Ahora también en esta tradición depende mucho de cada pueblo. Por ejemplo, a veces ha habido personas de las 12 tribus de Israel o de Judá que han ido a vivir en otros países por la diáspora mismo, porque los romanos, por ejemplo, les mandaron a Sefará, España, Portugal, a vivir, y ahí vivieron muchos siglos. Después fueron a Turquía, muchos llegaron a lo que hoy es América, y en cada pueblo pues ellos han ido poniendo su toque especial a cada fiesta de acuerdo a las tradiciones. Por ejemplo, en Hanukkah es muy normal comer muchos fritos, porque justamente tiene que ver con el aceite, ¿no? Con el aceite que ellos dicen que había para encender lo que es la menorá, el candelabro en el lugar santo del templo, ¿no es cierto? Y la Hanukkah viene como una copia donde le aumentan dos velitas más, por decirlo así, para recordar los 8 días que según ellos demoraron en la elaboración del aceite, porque el aceite se multiplicó de un día para 8 días, y para otras opiniones es porque no es que hubo un milagro del aceite, sino que ellos celebraron Sukkot, lo celebraron durante 8 días, ¿no? Entonces no sé si tenemos alguna pregunta. Saludos para Diego desde San Miguel de Bolívar. Wow, saludos para la gente de mi tierra también. Entonces, esos, mis queridos amigos y amigas. Entonces, si usted quiere celebrar Hanukkah, celebre. Está en su derecho. En el Ecuador hay libertad de culto.
trate de celebrarlo en base a la Biblia, lo que más pueda. Y si usted no cree y no quiere celebrar, pues tampoco lo celebre, porque cada quien tiene libertad de conciencia y de creencias. Así que bendiciones y nos vemos en la próxima oportunidad.